Bueno, con este video comenzamos a trabajar en LabVIEW. Esta es la versión 2011. Eh, Tienen el material de apoyo en formato de PDF. Acá vamos a ver lo que sería la parte práctica del taller de LabVIEW. Bueno, para comenzar, cuando arrancan en LabVIEW les aparece este menú. Seleccionan Blank BI, que es como sería seleccionar un nuevo programa a desarrollar. Acá, ni bien abren el programa, les aparecen dos ventanas. Una primera ventana en color gris, que va a ser el panel frontal o la interfaz de usuario o una de las interfaces de usuario que va a tener la aplicación que ustedes hagan. Y por otro lado, otra ventana que es en fondo blanco, en donde ustedes van a colocar ahí el código que vincula las entradas y salidas que tenga la aplicación que ustedes desarrollen. Eh, bueno, si vamos al panel frontal, con el botón derecho del mouse, pueden ahí colocar dentro en el panel frontal controles, indicadores, que vienen a ser entradas o salidas de nuestro programa a nivel del usuario, ¿no? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un control. Ven que si entro en la paleta de controles numéricos, tengo varias opciones para elegir. Una de ellas, por ejemplo, es un control así tipo como si fuera una perilla de volumen de una radio, ¿no? Ahí yo la cambié de tamaño. Ya automáticamente en el diagrama me aparece un icono que me muestra la representación de ese control en lo que va a ser mi código de programa. Bueno, además de un control, voy a poner un indicador, que en este caso voy a seleccionar un indicador de tipo así, como si fuera un búmetro de audio. Voy a agrandar un poco. Y vieron nuevamente acá apareció un icono que representa ese indicador para el código labio. Lo que voy a hacer ahora es simplemente seleccionar en el diagrama, seleccionar la herramienta de carrete para conectar con cables desde una entrada a una salida. Y selecciono, por ejemplo, cuando me acerco ahí al control, ven que empieza a parpadear, hago un clic ahí, lo llevo hasta el indicador, hago otro clic y ahí el programa ya estaría, en este caso, terminado. ¿Qué es lo que hace este programa? Bueno, únicamente la entrada, que sería el control, a medida que yo lo varíe, va a variar la salida representada por ese indicador analógico, ¿no? Si corremos el programa, vamos a elegir con la mano mover la perilla a un valor determinado. Si corremos el programa, vemos que el indicador analógico se refrescó con ese valor de control que habíamos puesto a la entrada. Ahora, si queremos que el programa corra de manera continua, porque con esta flecha que yo le di run acá, el programa se ejecuta una única vez. Y uno mueve el valor, se ejecuta y se actualiza. Pero si uno ahora mueve la perilla, no hay actualización porque no se está ejecutando el programa. Tienen otra opción que es correrlo de manera continua. Si seleccionan ahí, bueno, podrán probar el programa y verán cómo a medida que uno varía una entrada del programa, cómo afecta eso en la salida. En este caso es directo, no hay ningún código entre medio. Vamos ahora a insertar un código, como puede ser, por ejemplo, un operador matemático. Esta es la paleta de herramientas acá en el diagrama. Uno puede elegir, por ejemplo, alguno de estos menús. Por ejemplo, vamos al menú matemático, seleccionamos un operador de suma. Y ahora lo que voy a hacer es borrar este cable. Simplemente hago un clic arriba, le doy suprimir y borré el cable que había creado al principio. Ahora voy a crear un cable nuevo que va desde una entrada de la operación de suma al control, la salida va al indicador, y la otra entrada aprieto botón derecho y le digo, ahí me aparecen varias opciones, le digo crear una constante. Además de los controles e indicadores que vimos como variables en el programa, tenemos la opción de generar constante también. Por ejemplo, esa constante numérica que ahora quedó pronta para editar, yo le puedo poner un valor numérico como 1,25. ¿Qué va a pasar ahora con el programa cuando lo corra? Y bueno, el valor de salida va a ser el del control más 1,25. ¿No?
Una de las ventajas en LabVIEW es que el tiempo de ejecución de un programa es relativamente mucho más corto que en otros lenguajes de programación. Como verán, hay mucho desarrollo en toda la parte gráfica, donde ya tienen herramientas gráficas que le van a ayudar a lograr una aplicación muy vistosa y muy útil a nivel del usuario de manera muy rápida. En cuanto al código, a diferencia de otros lenguajes donde uno escribe una sintaxis que se ejecuta de manera secuencial, aquí en LabVIEW es como si fuera un diagrama de flujos, un diagrama como si fuera un diagrama eléctrico, donde los cables conducen los datos desde un punto a otro. El color, tanto de los controles, indicadores, constantes o cables, está relacionado con el tipo de dato que viaja por esos cables o que maneja esos controles e indicadores. ¿Cómo se ejecuta? ¿En qué orden se ejecuta un programa? Bueno, un programa se ejecuta siempre desde cada bloque que tenga el programa se ejecuta una vez que tiene todas sus entradas disponibles. Esa es la forma de entender cuál es el orden de ejecución. De todos modos, en la parte de diagrama tienen esta lamparilla que si la encienden y ejecutan, verán cómo se ejecuta el programa de manera más lenta y viendo los resultados que da. ¿Qué está haciendo esto? Nos está mostrando cómo se está ejecutando el programa. Muchas veces cuando el código se empieza a hacer más complejo, es necesario utilizar esta herramienta para ver qué cosas se están ejecutando primero que otras. En el caso por ejemplo, la salida de la suma, recién va a estar disponible cuando sus dos entradas estén disponibles. Cuando esté disponible la constante y cuando esté disponible la variable que nosotros ingresamos a través del control numérico. Bueno, si queremos aplicar alguna otra operación un tanto diferente, por ejemplo, tenemos todas estas paletas de herramientas donde hay herramientas matemáticas, estadísticas, por ejemplo, trigonometría. Si queremos hacer el seno de esto, bueno, podemos sacar un cable en paralelo desde ahí, conectamos a la función seno y acá creamos un indicador, por ejemplo. Nos apareció acá como el seno de x, ya nos puso. Y bueno, si ahora corremos el programa, obtenemos el seno del valor que estamos ingresando. Acá hay que ingresar el ángulo en radianes para que la función seno trabaje y el resultado es el seno de ese ángulo en radianes. Como verán, yo saqué un cable de la entrada de control, saqué un cable en paralelo para la función seno. Lo mismo si uno quiere poner otro indicador, por ejemplo, si elegimos ahora un indicador en forma de tanque, ¿no? Por ejemplo esto, elegimos un tanque de este estilo, que aparece en el panel frontal como este indicador, y bueno, si uno quiere, selecciona el carrete y saca de acá en paralelo un cable hacia el tanque y está pronto. Ahora cuando uno corre el programa, a medida que mueve, se actualiza. Está lento el programa porque tengo prendida la bombilla que me está mostrando el orden de ejecución. Si yo la saco, esto se ejecuta a máxima velocidad, entonces ven cómo se actualiza de manera rápida los cambios que yo realizo con el control de entrada, ¿no? En este caso yo estoy usando el control como fuente de control numérico como fuente de datos, pero esa entrada de datos puede ser perfectamente información que venga a través de un puerto serial, USB, LAN, o puede ser perfectamente, por ejemplo, en este caso podemos insertar una función matemática que sea, a ver, por ejemplo, una función que genera un número de manera aleatoria, ¿no? Que esos son estos dados que yo agregué acá. Entonces, por ejemplo, vamos a sumarle a este valor control, le vamos a sumar un valor aleatorio que va de 0 a 1. Voy a borrar nuevamente el cable este y voy a conectar. Vieron que hay un nivel de compilación que se está ejecutando de manera automática. Si yo corto un cable,
el cable aparece como punteado porque no pasa el nivel de compilación, como que hay un error en la sintaxis del programa. Por eso esto aparece totalmente punteado. Si yo vuelvo a conectar, se tiene que volver a poner en el color adecuado. Entonces ahora el resultado de este programa es la suma de un valor que yo pongo en el control más un valor aleatorio entre 0 y 1 que es generado por la función random, que es este juego de dados, ¿no? Bueno, por ahí vamos dejando para como primera lección de programación en lápiz.